Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Bea y hoy les voy a compartir un libro que me encanta, que me ha gustado muchísimo, así que lo quería compartir con ustedes en este canal. Antes que nada, me gustaría agradecerles a los últimos suscriptores a mi canal: David Cruz Martínez, Juan Manuel Conde, Mariano Franco, Walker Shepard, César Sánchez Villanueva, Tatiana Obando, Alejandro Zarza y Javier Coloma. Si te gusta este libro y te gustaría que lo siga leyendo en mi canal, por favor déjame un me gusta y suscríbete a mi canal. De lo contrario, si te gustarían otro tipo de lecturas, por favor déjame un comentario sobre qué tipo de lecturas te gustaría tener aquí en el canal. Esta novela que traje hoy la saqué de la biblioteca Juan Bautista Alberdi de la ciudad de Neuquén. Se llama Ana Karenina y es de León Tolstoy. Les leo lo que dice Wikipedia sobre el autor. El conde Lev o León Nikolayevich Tolstoy fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karenina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Fyodor Dostoyevsky. Que a propósito de Fyodor Dostoyevsky, acabo de venir de un viaje donde había un café literario que tenía una biblioteca gigante donde encontré dos libros de este autor, Dostoyevsky. Seguramente había más, pero yo encontré estos dos que me llamaron mucho la atención y que seguramente los voy a leer pronto. Uno es El idiota y el otro es Los hermanos Karamazov. Cuéntenme si también les interesa este tipo de literatura, así los comparto con ustedes. Sus ideas sobre la no violencia activa expresadas en libros como El reino de Dios está en vosotros tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King. A propósito también de León Tolstoy, les quiero recomendar una película hermosa, muy bien hecha, que se llama La última estación, que cuenta los últimos días de León Tolstoy. A ver, tengo por acá una reseña. La última estación es una película biográfica alemana sobre León Tolstoy basada en la novela biográfica publicada en 1990 por Jay Parini, protagonizada por Christopher Plummer como Tolstoy y Helen Mirren como su esposa Sofía Bers. Se estrenó en el Festival de Cine de Telluride del año 2009. Bueno, se las recomiendo, la verdad que es una hermosa película y también nos lleva a conocer un poquito más sobre la persona León Tolstoy. Ana Karenina, esta novela fue publicada por primera vez en 1877. Había empezado a aparecer como folletín en la revista Ruski Vestnik, el mensajero ruso, entre enero de 1875 y abril de 1877, pero su publicación no llegó a concluirse a causa del desacuerdo de Tolstoy con su editor, Mikhail Gatkov, sobre el final de la novela. Por lo tanto, la primera edición completa del texto apareció en forma de libro en 1877. Como ya les había dicho, esta novela está considerada una de las obras cumbres del realismo ruso, y para Tolstoy, Ana Karenina fue su primera verdadera novela. La apariencia física del personaje que da nombre a la obra parece estar inspirada en María Hartung, 1832-1919, la primogénita del poeta ruso Alexander Pushkin. Poco después de conocerla en una cena, Tolstoy comenzó a leer la prosa de Pushkin y tuvo un efímero sueño con un aristocrático codo desnudo, que probó ser el primer acercamiento al personaje de Ana. Aunque muchos críticos calificaron la obra en el momento de su publicación como un romance de alta sociedad, Fyodor Dostoyevsky declaró que era una obra de arte. Vladimir Nabokov secundó esta opinión, admirando sobre todo la magia del estilo de Tolstoy y la figura del tren que se introduce ya en los primeros capítulos, los niños jugando con un tren de juguete, desarrollada en capítulos siguientes, la pesadilla de Ana, hasta llegar al majestuoso final. Bueno, más allá de que las reseñas y todo el mundo diga que es una historia de amor, para mí el personaje principal que se lleva toda la atención es... no sé cómo se llama el chico. Este personaje, que es tan importante para mí por toda la reflexión filosófica que hace y moral, es Levin, que en realidad se pronuncia Liovin, que es un amigo de la infancia del hermano de Ana, que se llama Stiva. Bueno, ya lo van a conocer y van a ver que tengo razón. Bueno,
Vamos a comenzar entonces con la lectura de este libro. Bueno, primera parte, capítulo primero. Todas las familias dichosas se parecen, y las desgraciadas lo son cada una a su manera. En el hogar de los Oblonsky se había roto la armonía. La princesa, sabedora de que su esposo sostenía relaciones amorosas con la institutriz francesa de sus hijos, habíase negado rotundamente a vivir bajo el mismo techo que su cónyuge. 3 días duraba ya esa situación, que era tan desagradable para los esposos como para los demás moradores del palacio. Todos, desde los miembros de la familia hasta los criados, comprendían que ya no tenía razón de ser la vida en común de los príncipes. Todos se sentían extraños, como huéspedes de una noche en una posada. La esposa no salía de sus habitaciones. El marido no entraba allí en todo el día. Los niños abandonados correteaban por las estancias. La institutriz inglesa, tras algunas palabras agrias con el ama de llaves, había escrito a una amiga suya para rogarle le buscase otro acomodo. El cocinero se había tomado un permiso desde la noche pasada hasta la hora del almuerzo, y el cochero y la moza de cocina habían pedido la cuenta. A los 3 días de la ruptura, el príncipe Esteban Arkadievich Oblonsky, Stiva se hacía llamar por los amigos, despertóse a las 8, como de costumbre, pero no en la alcoba conyugal, sino en su gabinete de trabajo, tendido sobre un canapé de cuero. Deseoso de dormir un poco más, movió su robusto cuerpo cambiando de postura y apoyó la mejilla en la almohada, mas se incorporó de pronto y abrió del todo los ojos. Veamos, pensó, intentando recordar el sueño que había tenido. ¿Qué he soñado? Ah, sí, ahora me acuerdo. Que Alabín daba un banquete en Darmstadt. Pero en mi sueño, Darmstadt estaba en América. Servían los manjares en mesas de cristal y los comensales cantaban El mío tesoro. No, no era eso. Cantaban algo más bonito y había en las mesas unas garrafas muy chiquitas, que eran mujeres. Brillaron de gozo los ojos de Esteban Arkadievich. Sí, se dijo sonriente. Paradisíaco. Ahora que, despierto, uno no recuerda todo y no sabe contar las cosas bien. Al ver que penetraba un rayo de luz por entre las cortinas, sacó los pies para buscar las zapatillas de tafilete rojizo que le había regalado su mujer para su cumpleaños, y, siguiendo la costumbre adquirida en 9 años de vida conyugal, alargó el brazo para tomar su bata que él solía dejar colgada de la cabecera del lecho. Y recordando de repente el sitio en que se hallaba y el motivo que allí le había traído, dejó de sonreír y frunció el entrecejo. «Ay», suspiró, pues volvía a ver y oír con la imaginación lo que había sucedido entre su esposa y él. La situación no tenía remedio. Y lo que más le dolía era tener que reconocer que él era el autor de su infortunio. No me perdonará. No puede perdonarme. Soy la causa de todo lo que ha pasado, aunque sin tener la culpa de ello. Esto es lo peor. Había vuelto del teatro muy alegre con una pera muy grande que había comprado para obsequiar a su mujer. Como su esposa no estaba en el salón, había entrado en el gabinete y, sorprendido de que no estuviera en esta pieza, había pasado a la alcoba. Allí estaba Dolly, con el billete que le había enterado de todo. Sí, allí estaba Dolly, aquella mujer que él tenía por perfecta ama de casa, que no paraba de trajinar, un poco corta de entendimiento. Estaba sentada, inmóvil, con la esquela en la mano, mirándole a él con expresión de desesperación, de espanto, de indignación. ¿Qué significa esto?, había preguntado Dolly repetidas veces, mostrando la esquela. Como a menudo sucede, el recuerdo más ingrato que conservaba Esteban Arkadievich no era la actitud de su mujer, sino la suya. Habíase hallado en la situación de quien, convencido de haber cometido una acción fea, no sabe adoptar la expresión que demandan las circunstancias. En vez de negar,
de disculparse, de pedir perdón, de fingirse ofendido o indiferente, cuanto más le hubiera valido hacerlo. Se había puesto a sonreír. Había sonreído sin él quererlo, y Esteban Arkadievich, que era muy aficionado a leer libros de fisiología, pensaba a la sazón que aquella sonrisa había sido una acción refleja, que aquella sonrisa había tenido que parecer por fuerza una sonrisa de boba. Él no podía perdonarse aquella sonrisa porque había causado a Dolly un estremecimiento doloroso. Su esposa, dejándose llevar por su carácter irascible, había desatado sobre él un torrente de duras palabras. Había salido de la alcoba y no quiso volver a hablar con él. Todo ha sido por la maldita sonrisa, pensaba el desesperado Oblonsky. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Capítulo 2. Esteban Arkadievich era sincero para sí y no se forjaba ilusiones. Se daba cuenta de que no sentía remordimiento. Un hombre de 34 años, de rostro agraciado y buena planta, no podía arrepentirse de tener algo abandonada a su mujer, que solo tenía un año menos que él y que había traído al mundo 7 hijos, 5 de los cuales vivían. Sentía, eso sí, no haber ocultado mejor las cosas. Veía la gravedad de la situación y se compadecía a su esposa y a sus hijos. Hubiese tomado más precauciones si hubiera podido prever el efecto que causarían sus calaveradas. Pocas veces había pensado en ello, pues se figuraba que Dolly lo sospechaba y hacía la vista gorda. Encontraba a su mujer envejecida, ajada, fatigada. Era buena madre para sus hijos, pero no tenía más virtudes extraordinarias que ésta, y por eso hubiera debido mostrarse más indulgente. El error había sido grande. «Es espantoso», se repetía Esteban Arkadievich, que no sabía cómo salir del atolladero. Todo marchaba bien. Tan felices que éramos. Yo no la molestaba para nada. Le dejaba que educase a nuestros hijos a su manera. Lo que más afea mi conducta es que esa mujer ha vivido en casa, que ha sido institutriz de mis hijos. Es algo vulgar eso de cortejar a una institutriz. ¿Pero qué institutriz? Oblonsky volvió a ver con la imaginación los ojos negros y la graciosa sonrisa de la señorita Roland. Mientras estuvo en casa nunca me permití. Lo peor es que ya está. Ni hecho adrede. ¿Qué haré yo, Dios mío? ¿Qué haré? Esteban no hallaba otra respuesta sino la que da la vida a todas las interrogaciones difíciles de contestar, a todos los conflictos que no son fáciles de resolver, sumirse en los negocios cotidianos, es decir, olvidar. Pero hasta que llegase la noche no podría hallar de nuevo el olvido en el sueño, soñando que le arrullaban aquellas garrafitas que eran mujeres. Tenía, pues, que distraer sus penas con el sueño de la vida. «Ya veremos», murmuró, levantándose. «El tiempo todo lo resuelve». Se puso la bata gris, con forros de seda azul, y ató los cordones. Respiró hondo, hasta llenar de aire los pulmones, con lo que se dilató aún más su ancha caja torácica, y andando con aquel paso firme y ligero que quitaba a su recio cuerpo toda apariencia de falta de agilidad, llegóse a la ventana, separó las cortinas y tiró con fuerza del cordón de la campanilla. Mateo, su ayuda de cámara y casi amigo, se presentó enseguida con el traje y las botas de su señor, y un telegrama. Detrás de este entró el barbero con las herramientas del oficio. ¿Han traído documentos del tribunal?, preguntó Esteban Arkadievich, que tomó el telegrama y se sentó ante el espejo.
Están encima de la mesa, respondió Mateo lanzando a su amo una mirada significativa. Y un instante después, sonriendo burlonamente, añadió: han venido de la cochera. El príncipe no contestó. Miró a Mateo por el espejo y las miradas de ambos se encontraron en la azogada superficie. Aquella manera de obrar demostraba lo bien que se entendían los dos hombres. La mirada de Oblonsky parecía preguntar: ¿por qué me dices esto? ¿Sabes lo que has de hacer? Mateo metió las manos en los bolsillos del chaleco y, abriéndose de piernas, miró a su amo con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Tras breve silencio, como si antes hubiese pensado en lo que tenía que contestar, soltó esta frase: les he dicho que vuelvan el domingo que viene y que hasta entonces no molesten en vano al señor, ni se molesten ellos. Esteban Arcadievich diose cuenta de que Mateo había gastado una broma de las suyas para que fijasen la atención en él. Abrió el telegrama y lo leyó, interpretando las palabras mal hilvanadas. Mi hermana Ana Arcadievna llega mañana, Mateo, dijo, deteniendo por un instante la mano gordezuela del barbero, que se disponía a separar con el peine las largas y rizadas patillas para poder pasar la navaja por el sonrosado cutis. «Alabado sea Dios», exclamó el fámulo, que comprendía también la importancia que tenía la noticia y pensaba que Ana Arcadievna, la hermana de su señor, tan querida de éste, podría hacer algo para que se reconciliasen los esposos. ¿Viene sola o con su marido? Esteban, que no podía contestar porque a la sazón el barbero le estaba afeitando el labio superior, levantó un dedo para indicar que sola. El ayuda de cámara movió la cabeza denotando que había entendido a su amo y luego preguntó: ¿he de arreglar la habitación de arriba? Haz lo que te mande Daría Alexandrovna. ¿Daría Alexandrovna?, repitió Mateo, como dudando. Sí, llévale este telegrama y ven después a decirme lo que haya decidido. Mateo pensó que su amo quería probar si podía ablandar a la señora, y se limitó a responder: está bien, señor. Ya se había ido el barbero y el príncipe se iba a vestir cuando regresó Mateo con el telegrama en la mano. Penetró en la estancia, andando sin hacer ruido. Daría Alexandrovna ha dicho que se marcha y que el señor haga lo que mejor le parezca, recitó el ayuda de cámara, sonriendo solo con los ojos, con las manos hundidas en los bolsillos, ladeada la cabeza y clavando la vista en su amo. El príncipe tardó un instante en hablar y, con sonrisa de amargura y meneando tristemente la cabeza, preguntó: ¿qué opinas tú, Mateo? Que todo se arreglará, señor. ¿Se arreglará? Sí, señor, ya verá cómo sí. ¿Crees?, murmuró Oblonsky, y al oír junto a la puerta rumor de faldas, preguntó: ¿quién está ahí? Servidora, señor, respondió una voz de mujer, recia, aunque agradable. Y apareció en el marco de la puerta el rostro severo y picado de viruelas de Matrona Filemonovna, la niñera. ¿Qué hay?, preguntó Esteban Arcadievich, andando hacia ella. A pesar de haber agraviado a su mujer, como él mismo reconocía, todos los criados le querían, hasta Filemonovna, que era muy amiga de Daría Alexandrovna. ¿Qué hay?, repitió el príncipe con acento de tristeza en la voz. Vaya a ver a la señora para pedirle perdón otra vez. Puede ser que Dios se muestre clemente con usted. La señora está desconsolada. Da pena verla. Tenga compasión de sus hijos, señor. Pídale perdón. A lo hecho, pecho. No me querrá recibir. Vaya usted de todos modos. Dios es misericordioso. Récele usted, señor. Récele. Bueno, iré, rezongó Esteban Arcadievich, poniéndose encarnado de repente, y quitándose la bata, ordenó a Mateo: vísteme, date prisa. Mateo, soplando en la camisa como si quisiera quitarle invisibles granos de polvo, la abrió como si fuera un collar y la puso con agrado en el fino cuerpo de su amo.
Capítulo 3. Esteban Arcadievich, vestido ya, se perfumó con el pulverizador, se arregló los puños de la camisa y maquinalmente fue metiendo en los bolsillos la cartera, los cigarrillos, los fósforos y el reloj, pendiente de doble cadena adornada con dijes. Arrugó el pañuelo y, sintiéndose fresco, ágil, perfumado y de buen humor natural, pese al disgusto moral que tenía, se encaminó, andando un poco a saltitos, al comedor, donde le esperaba el café y el correo. Púsose a leer las cartas. Una de ellas le contrarió mucho, porque era del comerciante con quien estaba en tratos para vender un monte propiedad de su esposa. Tenía gran necesidad de realizar esta venta, pero no quería hacerla sin antes haberse reconciliado con su esposa, porque le repugnaba el mezclar a tan grave negocio una cuestión de intereses. Le desagradaba pensar que se creyera que buscaba la reconciliación por eso. Después tomó los expedientes que le habían mandado de la oficina jurídica, leyó por encima de ellos y puso algunas notas con lápiz. Tras esto desplegó el periódico, que tenía aún húmeda la tinta de imprenta, y empezó a tomarse el café. Esteban Arcadievich recibía diariamente un periódico de moderadas tendencias liberales, de esas que son el sentir de la mayoría del público. Aunque no le interesaban la ciencia, ni el arte, ni la política, compartía sobre todo eso las opiniones de su periódico y de la mayoría, y no cambiaba de ideas, sino cuando mudaba de ellas la mayoría, o más bien no cambiaba, sino que las opiniones cambiaban en él sin que él se diera cuenta. No analizaba su manera de pensar, ni elegía la forma de sus sombreros, ni de sus levitas. Las adoptaba porque así pensaba o vestía todo el mundo. Como vivía en una sociedad en que se consideraba como patrimonio de la edad madura el darse alguna actividad intelectual, las opiniones le eran tan necesarias como los sombreros. Él prefería, si ha de decirse la verdad, el liberalismo al conservadurismo, que profesaban tantas personas de su partido, y no porque le pareciera más sensata la tendencia liberal, sino porque sencillamente se ajustaba mejor al género de vida que él llevaba. El Partido Liberal afirmaba que todo iba mal en Rusia, y eso era cierto para Esteban Arcadievich, que tenía muchas deudas y poco dinero. El Partido Liberal decía que el matrimonio era una institución que amenazaba la ruina y tenía necesidad de urgente reforma. Y en efecto, la vida conyugal tenía muy pocos encantos para Esteban, puesto que le obligaba a disimular y mentir, cosas que repugnaba a su modo de ser. Sostenía el Partido Liberal, o más bien daba a entender, que la religión no era más que un freno puesto a los instintos humanos del pueblo. Y Oblonsky, que no podía resistir sin que le dolieran las piernas los oficios divinos de más breve duración, que hay que escuchar de pie, pues en Rusia no hay bancos en las iglesias, no comprendía que la gente hablase tanto del otro mundo, puesto que se vivía tan bien en este. Añádase a esto que Esteban Arcadievich era hombre de genio alegre y se divertía haciendo que se escandalizasen las personas sosegadas. Ya que tanto se envanecen de sus abuelos, ¿por qué se contentan con Rurik y reniegan de su primer antepasado que fue el mono? El liberalismo habíase hecho hábito en él. Le gustaba ese periódico como le gustaba fumarse un cigarro puro después de comer, para sentir una ligera niebla en torno suyo. Hojeó el artículo de fondo, el cual pretendía demostrar que en nuestro tiempo se comete un grave error al ver en el radicalismo una amenaza a todos los elementos conservadores, y más aún incitando al gobierno a tomar medidas para aplastar la hidra revolucionaria. Por el contrario, nosotros opinamos que el peligro no viene de esa supuesta hidra, sino del terco tradicionalismo que opone obstáculos al progreso, etc. Leyó otro artículo en que su autor trataba del tesoro público
Citaba a Bentham y a Mill. Atacaba el ministerio. Su aguda perspicacia hacíale adivinar quién hacía aquellas alusiones y contra quién iban dirigidas, lo que le hacía experimentar alguna satisfacción. Pero a la sazón le amargaban esa alegría los consejos que le había dado Filemonovna y el desorden que reinaba en la casa. Leyó también que el conde de Beust había partido para Wiesbaden, un anuncio que decía «Se acabaron las canas», otro de que vendían un coupé y otro que decía que un joven deseaba empleo. Pero esto no le hizo sentir el gozo burlón que le causaba otras veces. Después de la lectura y haberse comido un panecillo de harina fina untado con mantequilla y bebido otra taza de café, el príncipe se levantó, sacudió el chaleco para que cayeran las migas que se habían adherido a esta prenda, irguió su ancho pecho y sonrió complacido. La sonrisa más fue una señal de buena digestión que no de alegría, pues volvieron a su memoria las cosas tristes que le pasaban y se puso a reflexionar. En esto oyó dos voces infantiles detrás de la puerta. Esteban conoció la de Grisha, su hijo menor, y la de Tania, su hija mayor. Los niños habían tirado algo al suelo y se divertían arrastrándolo. «Te he dicho que no pusieras viajeros arriba», gritó la niña en inglés. «Recógelos». «Todo anda revuelto», pensó Oblonsky. «Como nadie cuida de ellos, los niños hacen lo que quieren». Se acercó a la puerta para llamarlos. Los niños obedecieron a su padre. Tania entró resueltamente y le echó los brazos al cuello a su progenitor, de quien era la predilecta. Cuando hubo besado el rostro de su padre, sonrosado por estar su dueño agachado y por la emoción de tener cerca a su hija, Tania quiso marcharse, pero Esteban la detuvo. «¿Qué hace mamá?», preguntó éste, acariciando el cuello blanco y suave de la hija. Y volviéndose a su hijo, que lo saludaba, dijo «Hola». Esteban Arkadievich sabía que amaba menos a su hijo y procuraba disimularlo. Pero Grisha sentía la diferencia y por eso no contestó con una sonrisa suya a la sonrisa forzada del autor de sus días. «Está levantada», respondió la niña. El príncipe suspiró al pensar que su esposa había pasado otra noche sin dormir. «¿Está contenta?». La niña sabía que sus padres habían tenido un disgusto, que su mamá no podía estar contenta, y esto su padre, que no lo ignoraba, lo había disimulado haciéndole esa pregunta con tono ligero. Tania se ruborizó al ver la falta de sinceridad de su padre, y éste comprendió lo que pasaba en el alma de su hija, y se sonrojó también. «No sé», musitó Tania. «Mamá ha dicho que hoy no estudiaremos y que Miss Hull nos llevará a ver a la abuelita». «Está bien, Tania, puedes ir a casa de la abuela», respondió el príncipe, acariciando la manecita de la niña. «Espera un poco». Tomó la caja de bombones que había dejado sobre la repisa de la chimenea el día antes y eligió dos de los que más le gustaban a Tania, uno de ellos relleno de crema. «¿El que no está relleno es para Grisha?», preguntó la niña. «Sí». Esteban, después de hacerle otra caricia en la espalda y de besarla en los cabellos y en el cuello, la dejó salir. Mateo entró a anunciar: «El coche está esperando, y también espera una señora que viene a solicitar algo». «¿Hace mucho que espera?». «Cosa de media hora». «¿Cuántas veces habré de decirte que me avisen enseguida?». «Tenía usted que tomar el desayuno», contestó Mateo con tanta aspereza que hubiera sido inútil enfadarse. «Que pase», se limitó a decir Oblonsky poniendo ceño. La solicitante era la esposa del capitán Kalinin y pedía una cosa imposible y absurda, pero Esteban Arkadievich, fiel a su amabilidad, le ofreció asiento, la escuchó sin interrumpirla, le dijo de qué manera podría conseguir lo que deseaba y hasta escribió, con su hermosa letra grande y clara, una carta de recomendación dirigida a la persona que podría ayudarla. Después de haberse ido la mujer del capitán, tomó el sombrero
y se preguntó si olvidaba alguna cosa. No había olvidado más que lo que quería olvidar: su esposa. Presa de ansiedad, bajó la cabeza. ¿Voy o no voy? Una voz interior le decía que era mejor abstenerse, porque se iba a ver en una situación falsa, que era imposible la reconciliación. ¿Podía él hacer que su mujer volviera a ser tan atrayente como antes? ¿Podía él hacerse viejo e incapaz de amar a otras mujeres? No. Dando ese paso solo podía esperarse hipocresía y mentira, y él era enemigo de la mentira y de la hipocresía. Sin embargo, hay que intentarlo, porque esto no puede quedar así, se dijo para darse valor. Se enderezó, sacó un cigarrillo de la pitillera, lo encendió, diole 2 chupadas, lo tiró al cenicero de nácar, cruzó el salón andando a pasos largos y abrió la puerta que daba a la habitación de su mujer. Bueno, hasta aquí les voy a leer hoy. Recuerden, si quieren seguir escuchando este libro en mi canal, por favor dejen un me gusta y suscríbanse. Así les llegan las notificaciones de los próximos videos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar, y nos vemos en el próximo video.